Y ayer el INDEC difundió seguramente uno de los datos más esperados, la inflación del mes de diciembre, que además incluye la inflación para todo el año 2025. El gobierno lo celebró como si hubiese ganado un mundial, pero lo cierto es que el dato de diciembre no fue para nada bueno. Ahora vamos a ir analizando el contexto de lo que fue todo el año. Sí, lo que festejó fue que la inflación de todo 2025 fue la más baja desde el año 2017, la del segundo año de Mauricio Macri, aunque fue más alta todavía que ese dato. Pero vamos a empezar a repasar qué dejó diciembre del año pasado, que como te decía, fue una marca alta, 2,8%, lo que fue la segunda marca más alta de todo el año. Hubo un 3 y pico, después vamos a ver mes a mes, pero lo cierto es que fue el mismo dato que abril, después de que fue en mayo un piso del 1,5%, fue escalando hasta llegar a ese 2,8%. ¿Qué es lo que más subió? El transporte es lo que más subió, combustibles y también los boletos, aumentó un 4%. Después estamos hablando de productos regulados y este va a ser una de las claves para entender por qué subió tanto la inflación en el mes de diciembre. Los gastos de vivienda, agua, electricidad, gas, otros combustibles aumentaron 3,4%. Estos son todos precios regulados por el Estado Nacional. Lo que vimos fue aumento de tarifas y se siguieron eliminando subsidios. Estamos viéndolo en ese caso. Y además, comunicación, 3%, internet básicamente y también telefonía. Ahora, lo que menos subió, bueno, son cosas que de hecho, uno dice, bueno, yo la verdad que como no estoy comprando ropa, no me incide tanto. O como no tengo hijos en edad educativa, el que haya subido tampoco la educación no me incide tanto. Pero las prendas de vestir aumentaron 1,1%, muy por debajo del 2,8% promedio, y ni que hablar de la educación, que solo aumentó 0,4%. La educación en diciembre tiene muchísima estacionalidad. Es un mes en donde habitualmente los precios se quedan totalmente estancados en el último mes del año. Después del golpe, sí, lo saben todos que tienen hijos en educativa, se siente mucho en el mes de marzo. Ahora, cuando uno dice, una cosa es que aumente y otra cosa es la incidencia. En mi bolsillo, ¿qué es lo que más impacta? Y lo que más impactó, más allá de que no fue lo que más subió, es el aumento de los productos regulados, ¿no? Y productos regulados, yo te decía, las tarifas de los servicios públicos que aumentaron 3,3%. Decíamos, el promedio fue 2,8%, pero todos los productos regulados, servicios, combustibles, transporte, aumentaron 3,3% y esto es lo que empujó los precios hacia allá arriba. De todos modos, hay un grupo de productos que no tienen ni estacionalidad, que los estacionales apenas aumentaron 0,6%. Por ejemplo, frutas y verduras. Son los productos que tienen mayor estacionalidad, pero también te decía, la educación en diciembre tiene estacionalidad. Es un mes del año en el que habitualmente los productos no suben y aumentaron solo 0,6%, es decir que tiraron hacia abajo los precios. Y los precios núcleo, aquellos que no están incididos ni por las regulaciones estatales, ni tampoco por la estacionalidad, aumentaron 3%. O sea, vos sabés que más o menos la inflación promedio, si uno le quita la estacionalidad y la decisión política, la inflación estuvo en 3%. Esa es la mala noticia o la peor de las noticias que recibió el gobierno del INDEC en el día de ayer. O sea que los precios están subiendo a un ritmo del 3%, no solamente del 2,8% como es el promedio general. Ahora, lo que más incidió en el bolsillo, digamos, si decíamos que 2,8 es el promedio general, ¿cómo se compone ese 2,8? Una cuarta parte de ese 2,8 son los alimentos y las bebidas no alcohólicas, que es casi 0,7%. O sea, de ese 2,8, casi una cuarta parte, el 0,7%, son los alimentos y las bebidas. Es decir que si vos gastás casi todo en alimento porque no te alcanza para otra cosa, la inflación del mes de diciembre a vos te reventó. Ese es el dato fuerte. Y después, si además usás transporte público, también incidió muchísimo. Fue el segundo rubro que más incidió, 0,5% prácticamente de ese 2,8% se explica por el transporte. Y el otro rubro, decíamos, que aumentó mucho, que fue de hecho de los que más aumentó, vivienda, agua, electricidad, gas. O sea, el gasto del hogar, que tiene que ver especialmente con los servicios públicos, aumentó casi 0,4%.
4%. Es decir, estos son los rubros que más impactaron en el bolsillo. Si vos no comprabas ropa porque no te alcanzaba, no tenés chico en edad escolar, no saliste al cine porque no te alcanzó. O sea, si tus rubros son bancar la casa, ir a trabajar en transporte público y alimentarte, que es lo básico, en el mes de diciembre tu bolsillo se redujo significativamente. Eso es lo que pasó. De hecho, lo que se explica que subió y mucho la canasta básica total, que mide la distancia entre, o sea, la línea que separa la pobreza de la no pobreza en la Argentina. Vamos a ver cuáles son dentro de los alimentos. Decíamos, los alimentos tuvieron un impacto muy importante. ¿Cuáles son los que más subieron? Y acá teníamos, recordá, 2,8 es el promedio de precios del mes de diciembre. Y tienes algunos productos que se escaparon dramáticamente de ese promedio general de precios en el país. Por ejemplo, el asado. El asado en diciembre, que suele subir mucho por las fiestas, pero se escapó. 13,5% el kilo de asado. Y cuando estamos hablando de 13,5% del asado, es el valor del asado que mide el INDEC, que no es el asado de mayor calidad, es el asado de baja calidad como para la canasta básica de alimentos. El cuadril aumentó 10,4%, casi 10% la nalga, la paleta 9,5% y la picada 7,6%. Las carnes fue de lo que más aumentó en total, entre todos los productos que midía el INDEC y particularmente dentro de los alimentos. Otro de los alimentos que más aumentaron en promedio, y puse algunos de los que son indispensables para cualquier mesa, sobre todo productos que están en la canasta básica de alimentos. El pan común, 6,3%. 6,3% estamos hablando de vuelta, 2,8 el promedio. 2,8 el promedio. Si en tu casa se come mucho pan, significa que la incidencia del valor de este aumento pegó muy fuerte en el bolsillo. La leche entera, 3,5% y el yogur 3,9%. Productos que están en la canasta básica de alimentos. Avancemos a la otra placa. Última placa de los alimentos. Estos también tuvieron muchísimo de aumento. Estamos hablando de entre frutas y verduras. El limón aumentó 31,2%. El que fue en diciembre a comprar limones, de hecho, en la mayoría de las verdurerías ni siquiera había, porque pegó un salto enorme. 4.000 pesos estaba en algunos lados el kilo de limón. La manzana deliciosa, 16,4%. En diciembre pasa que está por venir la nueva cosecha, así que lo que vos estás pagando ahí de manzana, que va a ser cosecha a fines de febrero, básicamente el frío de todo el año para poder mantenerla. O sea, es un mes donde la manzana, algunos productos tienen muchísima estacionalidad, se vuelven muy caros. La naranja aumentó 9,7%, la batata 5,1% y el zapallo anco 9,4%. Productos que aumentaron muy por encima del promedio de precios y también del promedio de los alimentos. ¿Avanzamos? Bueno, teníamos algunas más, ahora vamos a repasarla. ¿Qué dijo el gobierno? ¿Qué dijo el gobierno sobre los precios de diciembre? Bueno, no hablaron mucho de los precios de diciembre, sino de lo que fue el resultado en el año, que vamos a hablar en un ratito. Vamos a meternos especialmente con lo que fue todo el promedio de precios a lo largo de todo el año. Milei le respondió a un tuit de Caputo, le puso Toto, el más grande, fin, y Caputo, que había publicado 2025, la inflación más baja de los últimos 8 años, y acá la explicación que había dado Toto Caputo sobre precisamente lo que dejó el año 2025, sobre los precios de lo que fue el segundo año de la presidencia de Javier Milei. La inflación de diciembre arrojó una variación mensual del 2,8% y una variación interanual del 31,5%. De esta manera, el año 2025 concluye con una diferencia importante, con la inflación más baja de los últimos 8 años, tanto en una medición a nivel general como núcleo. Un logro extraordinario, teniendo en cuenta que se obtuvo un contexto de reacomodamiento de precios relativos, la implementación de una flotación cambiaria y una fuerte contratación de demanda de dinero, producto del feroz ataque político que derivó en una dolarización cerca del 50% del metro cuadrado, o sea, el 50% del metro cuadrado. El programa de estabilización basado en el superávit fiscal, el estricto control de la cantidad de dinero y la capitalización del Banco Central de la República Argentina seguirán siendo los pilares para continuar con el proceso de desinflación.
es cada vez más evidente que este es el único camino viable para erradicar definitivamente la inflación y hacer grande a la Argentina otra vez. Esto dice a través de su red social Toto Caputo, hablando de la inflación más baja de los últimos 8 años en el 2025. Un ratito vamos a estar repasando precisamente el dato total de 2025 y vamos a desagregar algunos datos porque, claro, la más baja, la inflación más baja de los últimos 8 años dejó algunos precios que exceden muchísimo. Muchísimo. Lo del asado fue mortal. Lo del asado de diciembre es tremendo, pero también en el año vamos a ver que hubo algunos precios especiales que afectan a las familias más vulnerables que se escaparon, pero claro, eso en el promedio general queda un poquito escondido, lo vamos a ver un ratito. En un ratito nada más seguimos con el tema de la inflación.